Buenas noches, hermanos. Hoy estamos a sábado 19 de diciembre, estamos a la víspera de la Navidad. Toca Santiago, el capítulo 5. Pagar este capítulo parce que, bon, es realmente de época, con lo que pasa con la pandemia. Dice así el versículo 5, el capítulo 5, contra los ricos opresores. El versículo 1 dice, vamos ahora rico, llorad y orad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devora toda vuestra carne con fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Ese es el lenguaje de Santiago. Santiago en este capítulo 5 tiene dos formas de hablar. Primero habla a los ricos y después habla a los pobres. En el versículo 7 vemos, así dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmed vuestro corazón para la venida del Señor se acerca. Hermanos, ya lo vemos ahorita con la pandemia. La gente rica que pensaba, que dice, ellos no creen en las palabras, no creen que esas cosas van a suceder. Las cosas que pasaron, esta pandemia fue porque uno reflexione, porque uno se acerca más al Señor. La gente, los ricos no entienden, la gente nosotros no podemos identificar a un rico como a una gente común. No digo por despreciar, no, la gente más humilde por decir. No podemos hablar hablamos el mismo evangelio a la gente humilde que a los ricos, con palabras diferentes. Porque a veces los ricos no entienden las palabras que nosotros les entendemos. Ellos ya son palabras más sofisticadas. Para ellos tienen que estar más sofisticadas. Ahí me acordé de un cantante allá cuando estaba en Francia. Él es un cantante belgo. Y dice como un día tuve una entrevista con un periodista y le preguntaré cuál es el secreto del éxito de sus canciones. Dice, mis canciones les escribo así. Una parte por la gente la gente humilde, por decir. Después, una estrofa por la clase media y una estrofa por los ricos. Y así todas sus canciones, muchos no conocen de este cantante, se llama Jacques Brel. Es un cantante belga que cantaba en francés, canciones hermosas, canciones que tienen muchos sentidos, y todas sus estrofas, c'était le mismo lenguaje, pero explicado de manera diferente. C'est ce que Santiago nous montre aquí en su libro de Santiago, que las cosas no son como uno quiere que esté. Los ricos a veces, ya le apunté parce que los ricos piensan que ellos se enfocan nada más a su poder de ellos. Piensan que el dinero es el poder. Si no tiene dinero, no tiene poder. Y la gente humilde, la gente del pueblo, sabe que el poder viene de Dios. El poder viene de la fe que tenemos uno. Las cosas que son, los dos ejemplos, la gente del pueblo y la gente más disons, tiene más poder económico, sufre la misma experiencia. La diferencia es que los pobres, nosotros tenemos la fe que nos guía.
que nos permite de no perder la esperanza. El rico confía en sus fuerzas y no es en las fuerzas que uno hace la riqueza. Nosotros somos más ricos que los ricos que tienen poder económico, porque nosotros tenemos la fe en Cristo. Es el Cristo, es el Dios que nos guía, que nos sostenga. Dice el Salmo, el Salmo 103, dice así: bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que perdona tus iniquidades, el que sana el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia. Sabemos que la misericordia viene de Dios, no viene del poder del dinero. Por más que uno tiene dinero, no está feliz. La felicidad no se encuentra en el dinero, no se encuentra la riqueza. Nosotros somos más felices que mucha gente aquí que tiene mucho dinero. Las cosas no a veces nosotros a veces somos como tierra floja, así a la cuerda de tierra floja, a veces. Pero bueno, sabemos que Dios nos sostenga. A donde que sea, a donde que vamos, Dios está con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos guarda. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué los ricos no pueden tener esta misericordia, estas bendiciones que nosotros tenemos? Porque ellos ponen el dinero en primer lugar. Si pone el dinero en primer lugar, Dios no te puede bendecir. Como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadidura. Si tú buscas el reino de Dios, si tú buscas la presencia de Dios, si tú buscas en oración, si tú confías en Él, Él te va a guiar, Él te va a bendecir, que sea económicamente, con tu familia, con tu trabajo. Y no va a perder tu trabajo porque ya la crisis. Él te va a bendecir, y si pierde tu trabajo, te va a dar un trabajo todavía mucho mejor. Que el rico, si él no pone sus ojos en Dios, pone sus ojos a su fuerza, a su riqueza. Y así Dios no va a bendecir de esta manera, ni a él ni a su familia. Y así, después, una vez que pierden todo, ahí empiezan a reflexionar y a darse cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Y Dios pone sus ojos quiero leer este pasaje del Salmo 101, y con este termino, hermanos, que dice, el 101, versículo 6, mis ojos pondrán los pies de la tierra para que estés conmigo. El que anda en camino de la perfección, me servirá. Hermano, esas son palabras que debemos tener siempre grabado en el corazón. Que Dios pone sus ojos a los fieles, a celles que son fieles, celles que siempre, no solamente a los fieles, pero a la gente que busca el camino a la perfección, que busca servir al Señor, que busca servir a Él, que le alaba, que lo honra, así que lo honra todos los días. Me acuerdo y por terminar, el joven rico, cuando Jesús le dice, cuando el joven le explicó, todo, dice, guardaste todos los mandamientos, y así le guardé de mi juventud. Y dice, vende todos los que tiene y sígueme. Y el joven ya se fue triste. Dice triste, pero a lo mejor fue más bien enojado. Porque dice, ¿cómo es posible que tiene que vender todo por seguir a Cristo? Cristo es la clave, es la solución, es nuestro diario vivir. Así Dios le bendiga, hermanos.